En primer lugar, muchas gracias por venir. Os voy a explicar un poquito lo que hago, a qué me dedico y voy a hablar un poquito sobre mí. Gracias. Bueno, hay poquita gente, me ha tocado el último. Pero bueno, voy a poner todo de mi parte para que paséis un rato entretenido. Y si en algún momento tenéis alguna pregunta, me la hacéis y leeré hasta donde pueda, porque desafortunadamente en mi trabajo hay muchas cosas que son muy secretas y puedo hablar hasta cierto punto, ¿no? Bueno, para los que no me... Veo que hay algunos que me conocen. Para los que no me conozcáis, me llamo David Benzal, trabajo en la industria cinematográfica de Hollywood y soy de Barcelona. Esto me gusta decirlo porque parece como que es una locura, ¿no? De cómo trabajas en Hollywood si eres de aquí, pues se puede. Con mucho esfuerzo, trabajando mucho, amando mucho tu profesión y dedicando todas tus energías, ¿no? Y de alguna forma proyectando todos tus esfuerzos, llegará un momento pues, que en la época actual en la que vivimos hay muchas opciones y tenemos muchas facilidades para llegar a nuestros objetivos, ¿no? Voy a ir pasando imágenes y os voy a ir explicando un poquito para que no se haga muy pesado. Tampoco lo voy a hacer de una forma muy técnica. Me gustaría, por ejemplo, saber de los que estáis, si hay alguno que se dedica a la ilustración, al concept, que levante la mano. Vale, perfecto. Casi todos. Me facilitáis el trabajo. Entonces, bueno, para los que no me conozcáis, bueno, aquí he puesto, digamos, los logotipos de algunos de los trabajos que he hecho en estos últimos 2 años, algunos de los que yo creo que son los más importantes. He tenido la suerte de trabajar pues, por ejemplo, últimamente en una de mis series favoritas. No voy a decir que, hostia, estoy muy contento porque de alguna forma es una de tus series favoritas, tienes la oportunidad de diseñar personajes o de hacer diseños que luego los vas a ver y es una forma de interactuar como que es un poco una locura, ¿no? Pero al final es una realidad. Bueno, os voy pasando imágenes. Yo vengo del mundo de la pintura. Cuando yo estudiaba no había tanta oferta como hay hoy en día, que puedes estudiar concept o hay muchas escuelas de ilustración con un nivel muy bueno. Cuando yo estudiaba era pues, de la forma clásica, carboncillo, pinturas al óleo, dibujo al natural. Y entonces con el tiempo, pues digamos, estudié en La Llotja, que es una escuela pública de arte que hay en Barcelona. Y al acabar los estudios empecé a trabajar en un estudio de ilustración en Barcelona enfocado a la publicidad, donde estuve muchos años y cogí, digamos, muchas herramientas para resolver problemas, para hacer dibujos que tengan una visión muy realista y crear mis propias estrategias para ir cogiendo esas partes que me gustan de algunos dibujantes, hacerlas mías, porque al final es muy importante ver lo que hace la gente, los que están en primera línea, los artistas, el tipo de trabajo que hacen y no imitar a nadie y de cada uno pues ir cogiendo las cosas que te gustan y de alguna forma cuando tú estás trabajando vas a ir cogiendo esas partes que te gustan de lo que haces que quedan bien, ¿no? Es como si de alguna forma tuvieses una mochila y ese truco, esa forma de poner la luz en alguna imagen o de representar un personaje o de darle más carácter, te lo vas a guardar en esa mochila y al final todos esos pequeños detalles son los que te van a definir de alguna forma y los que van a hacer que en un futuro pues, tu trabajo destaque de los otros por esa personalidad, ¿no? Que le has dado. Que hay muchas veces que me encuentro gente que me preguntan sobre el estilo, ¿no? ¿Y cómo llegas a un estilo? ¿Y cómo quiero encontrar mi propio estilo? Y de alguna forma yo creo que el estilo, más que buscarlo, te va a encontrar él a ti, porque al final lo interesante es ir mostrando tu arte y haciéndolo de una forma en la que te sientas cómodo, ¿no? Y esto que decía de coger las partes más interesantes, hostia, pues me gusta este efecto de luz, cómo contrasta con la columna. Pues esta idea la voy a coger y estos pequeños trucos los voy a ir utilizando
y va a ser al final una serie, de un conjunto de muchas formas que te van a definir, ¿no? Y van a hacer que tu arte destaque del arte de la otra gente y hacerlo de alguna forma un poco más personal, ¿no? Entonces siempre, pues cuando me preguntan eso del estilo, les suelo decir, hostia, pues tranquilo, trabaja muy duro y al final el estilo te encontrará a ti. Si tenéis alguna pregunta mientras esté hablando, podéis hacerla perfectamente. Hay una chica por ahí con un micrófono, o no sé si está ahora. O no mira, está ahí. Levantáis la mano y sentiros libres, porque de alguna forma a mí también lo que me gusta es a la gente que está estudiando y, y que quieren de alguna forma trabajar de esto y vivir de esto, pues mi idea es transmitirle que se puede hacer, porque yo lo estoy haciendo. Entonces, sí que hay también un punto que me gusta aclarar, y es que en toda la trayectoria artística, en todos los años que estáis dibujando y tenéis estas dudas de cómo lo voy a hacer, cómo voy a hacer para vivir de esto, cuánto dinero voy a ganar, este me ha dicho que yo hago dibujitos, pero hoy en día tenemos la suerte de que hay las redes sociales, tenemos internet. Cuando yo estudiaba no había internet, tenías que ir con la maletita e ir a enseñar los dibujos. Hoy en día te pueden ver en cualquier lugar del mundo y es como si tú, por ejemplo, tuvieses una tienda abierta a las 24 horas, ¿no? Y a todo el mundo. Entonces la gente puede ver tu trabajo en cualquier sitio y de alguna forma interesarse, ¿no? Y, y poder contactar contigo y tú ofrecerle pues tu trabajo, ¿no? Y de alguna forma sentirte valorado. Bueno, lo que podéis ver que sí que hay mucha... No quiero hablar de Japón porque parece que todos hablamos de Japón. Yo acabo de llegar, he estado viviendo una temporada y hace 2 semanas que he llegado a Barcelona. Suelo estar en Barcelona y en Japón. Pero por eso mismo, como toda la gente parece que está tan de moda y tal, voy a intentar no hablar mucho de Japón para no aburriros, ¿no? Aunque veréis que sí que hay mucha temática de samuráis y todo esto, porque también es de alguna forma cuando empiezas a hacer un trabajo te vas especializando sin querer en algo, vas estudiando, cuando haces sobre todo cosas históricas tienes que informarte y al final acabas sabiendo del tema, ¿no? Son los efectos colaterales. eh, Cuando yo empecé, sobre todo con el concept, como enlazando un poco con lo que os explicaba sobre mi trayectoria laboral, estaba trabajando en el estudio por mi cuenta, empecé pues, a interesarme por el concept, porque veía en las redes sociales dibujos, conocía a Craig Mullins, ¿no? Que es el padre del concept art, y yo pensaba, yo quiero hacer lo que hace este hombre, ¿no? Y quiero hacer esto y es lo que me interesa. Y entonces, digamos que fui autodidacta en el sentido de lo que es el concept, ¿no? Que todavía no sé, voy a sitios y me dicen, ¿qué es el concept art? ¿No? Y es una forma de explicar que es un tipo de ilustración concreta en la que tu trabajo se define como de diseñador de personajes, de ambientes. En mi caso, la gran mayoría, yo cuando empecé me gustaba hacer tanto ambientes como personajes, pero digamos que la industria me ha ido enfocando más hacia el personaje. No sé si porque quizás me gustaba más el tipo de personaje que hacía, más que el ambiente, aunque en ocasiones he hecho ambientes, como por ejemplo en la película de Parque Jurásico, Jurassic World 2, que estuve trabajando hace 2 años, sí que hice algún diseño de personaje, no sé si la habéis visto, yo todavía no la he visto. Había ahí unos mercenarios, hay algunas escenas de paisajes y bueno, hice tanto diseño de personajes como diseño de ambientes. Pero como decía, tanto para videojuegos como para cine, el 80% de trabajo son de diseño de personajes. Eh, sí que, por ejemplo, he trabajado, digamos, en juegos de mesa y la temática de terror a la que no estaba acostumbrado, pero al final, con el tiempo de ir haciendo trabajos de zombies, videojuegos de zombies, pues tenía que mirar imágenes de zombies, series de zombies. Me acuerdo que estaba dibujando en el estudio por la noche porque tenía que hacer una entrega y estaba ahí, tenía miedo porque, claro, estaba dibujando caras de gente destrozada, ¿no? Y al final le vas cogiendo el gustillo y realmente disfrutas tanto de algo posapocalíptico como algo histórico. O, bueno, siempre hay tendencias, ¿no? de series
y de alguna forma pues coincidió que también el tipo de personajes que hacía ha ido de la mano con las tendencias actuales de entretenimiento, ¿no? De series, pues, de zombies, algo posapocalíptico. Y supongo que inconscientemente pues eso también me ha hecho digamos, tener la posibilidad de trabajar para el mercado americano, ¿no? Eh, También, bueno, recientemente he hecho algunas charlas y siempre me gusta cuando hay gente que está estudiando dibujo, que estáis trabajando en la ilustración y que a lo mejor no tenéis muy claro si ir para un sitio o para otro y digamos que vivimos en un país o en una ciudad donde no tenemos una industria, entonces nuestro entorno siempre nos va a nos va a tirar para que dejemos ese trabajo y busquemos algo, un trabajo de verdad, que le llaman, aquí le dicen un trabajo de verdad. Yo cuando trabajo para Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, y yo allí soy un artista. O sea, y vamos, a mí me tratan, hostia, ha venido el artista, el diseñador. Ahora estuve trabajando para Walt Disney este año y estoy trabajando con directores artísticos que uno tiene un Oscar por El laberinto del fauno, el otro tiene 2 premios no sé qué, el otro tiene 2 Oscars y claro, de repente te ves que te están pidiendo consejo. Hostia, David, ¿y tú cómo verías esto? ¿Qué le puedo hacer? ¿Este personaje te parece? Digo, hostia, yo pienso, pero tú me estás diciendo esto, tú que has ganado 2 Oscars, el otro que... Y realmente es curioso, pero de alguna forma me gusta trasladar motivaros para deciros, es posible, si lo he conseguido yo, que, pues que vengo de un barrio de Barcelona donde una familia humilde, tal, y estoy trabajando para Hollywood. Hostia, pues si lo he conseguido yo, cualquiera de vosotros lo puede conseguir, y más hoy en día con la facilidad que hay de que hay el 3D, casi todos sabéis inglés. Yo también tuve el problema del idioma, que muchas veces lo he comentado con algún amigo, ¿no? Que, hostia, me tengo que reciclar, tengo que aprender mejor el inglés, porque al final es el idioma del business, es el dólar es la moneda y el negocio es el inglés. Entonces, el 90% de producciones que se hacen en Hollywood, a lo mejor vas a tener la suerte de que un director artístico sea argentino o mexicano y que hable castellano, pero si hay una reunión con un productor, 3 directores artísticos, esa reunión va a ser en inglés. Y mi recomendación, aparte de que es de trabajar duro cada día, confiar en lo que estáis haciendo y de alguna forma saber que hay ellos le llaman goal, ¿no? Un goal. Tienes un objetivo y lo podéis conseguir. O sea, si lo he hecho yo, cualquiera de vosotros porque hablan de talento, ¿no? Hostia, el talento, es que, claro, tú ya has nacido con un talento que sabes dibujar y tienes unos dibujos y tal, yo no creo en el talento natural. Normalmente sí que hay gente, pues en la escuela cuando eres pequeño, que hay el típico que dibuja muy bien, o yo me acuerdo, yo estoy, bueno, incluso a día de hoy estoy trabajando con empresas muy potentes y hay miles de dibujantes en salones que los veo dibujar y hostia, se me cae la baba, ¿no? Y son mucho mejores que yo. Pero de alguna forma la idea básica, lo que va a atraer a la gente para que vuestra obra les seduzca, es la forma en la que vosotros entendéis esa imagen y se la mostráis. Y de alguna forma me gusta relacionarlo con la música, ¿no? Hay gente hoy en día en los talent shows, hay gente que canta muy bien, pero cantan bien y ya está. Y luego tienes algún cantante que no canta tan bien, pero que transmite mucho porque tiene esa esencia, ¿no? Y a lo mejor más que el talento de dibujar bien, es como con la guitarra, ¿no? Hostia, es que me acuerdo que estaba Paco de Lucía, ¿no? El gran guitarrista. Y claro, si tú piensas, es que claro, nunca voy a tocar como él, pero claro, no tienes que ser el mejor. La idea es que, claro, siempre va a haber alguien mejor que tú, pero tienes que intentar ser de los mejores, ¿no? De alguna forma. Y tú mismo exigirte un nivel, ¿no? Yo, por ejemplo, hace un momento lo comentaba con un chico que estaba hablando y cuando trabajé en Jurassic World, no entiendo de fútbol, pero la comparativa es como que yo era un jugador de segunda jugando en primera división. Entonces yo cuando iba a buscar la pelota ya estaba en el otro lado del campo.
Pero con el tiempo vas entendiendo de que trabajo en esta industria, me llaman a mí, quieren lo que yo hago, entonces de alguna forma vas entendiendo esas reglas y esas normas y te vas relajando y de alguna forma desmitificas, ¿no? Cuando estás, pues yo me acuerdo, por ejemplo, trabajando con Mark Huffen, que es el productor de Alien, Covenant, de Prometheus, de Guerra Mundial Z. Me acuerdo que me decía, David, encantado, es un placer para mí conocerte. Y yo pensaba, pero madre de Dios, si has trabajado con Ridley Scott, ¿no? Y al final es una forma de desmitificarlo y decir, hostia, pues si estoy trabajando con ellos, es gente normal, ¿no? Y yo creo que siempre el problema, el gran problema que tenemos aquí es que pensamos que lo de fuera es mejor. Y es un error, ¿no? Porque hoy en día, con la globalización, todos somos de todas partes. Entonces, lo que sí que es verdad que, claro, aquí tenemos un mercado un poco complicado, porque no tenemos una industria. Yo, por ejemplo, no sé si está el stand de Grupo Planeta, por aquí espero que no esté, pero he trabajado con Grupo Planeta este año y la sensación es muy buena, pero claro, cuando trabajas para una editorial americana o canadiense o francesa o inglesa, la sensación es muy diferente a nivel económico, tanto a nivel feedback, el trato, ¿no? No quiere decir que te traten mal, porque es que no sé si está Grupo Planeta, por aquí no está. Pero bueno, la sensación cuando estás fuera es completamente diferente. Hay una anécdota que me acuerdo cuando me casé, que a veces la cuento, me da un poco de vergüenza, pero estaba haciendo la lista de bodas y estaba en el Corte Inglés, lo típico que haces así por inercia, y el comercial del Corte Inglés tenía mi contrato del estudio y ponía dibujante. Y me decía, hostia, dibujante, ¿y con esto se gana dinero? Y se reía en mi cara, ¿no? Es decir, hostia, y al igual estaba ganando el doble que él. Pero en la misma línea, cuando saqué el libro, me invitaron en Cadena Ser, y un par de veces me han invitado, y la primera vez sí que estuve un poco reivindicativo, ¿no? Porque hay muchos artistas españoles que trabajan en Marvel, que vas a la Comic Con y ves un dibujo gigante de un dibujante español y luego están aquí y nos fomentan. Pero de alguna forma ya he tirado la toalla. Entonces vivo aquí y trabajo fuera. Entonces, en la trayectoria normalmente profesional de cada artista siempre vais a ver a gente que es personas claves en vuestra trayectoria, que os van a abrir de alguna forma una puerta que os va a dar paso a mucha más gente, ¿no? Y tengo un amigo que es ilustrador, para mí es uno de los mejores ilustradores del mundo, y me decía, no trabajes para España, olvídate de España, tómate una caña en España, ves a comer una paella con tu familia, pero trabaja para afuera, ¿no? Porque él sabía lo que yo estaba haciendo, él trabajaba para la industria americana, y me decía, tío, si estás en esta situación, trabajando en España y así, el problema es tuyo, y tú eres el que tienes que de alguna forma solucionarlo, enviar a las empresas tu trabajo, si no te contestan un mail lo envías 10 veces, y de alguna forma yo pensé, joder, qué cabrón, me metió mucha caña, ¿no? Pero de alguna forma me abrió los ojos y me hizo pues abrir la mente y ver las cosas de una forma más global, ¿no? Este ilustrador se llama Alberto Mielgo, no sé si lo conocéis, es una leyenda y para mí es uno de los referentes de la ilustración. Y de alguna forma eso, vas encontrando gente que te va presentando a alguien y de repente te ves trabajando pues en una industria muy potente, con mucha responsabilidad, y al final de alguna forma llegas a entender que es un trabajo. Entonces da igual si estás trabajando con Disney, o si estás trabajando para Netflix, o si estás trabajando para un escritor que saca un quick starter de su libro y quiere publicar su libro. Al final es un cliente, tú estás trabajando para él y de alguna forma tienes que ofrecer lo máximo que puedas, ¿no? Yo hago, por ejemplo, un ejercicio cuando estoy haciendo cualquier tipo de dibujo, sea para el cliente que sea, y es que cuando yo acabo ese dibujo, tiene que estar a un nivel que yo me lo colgaría en mi habitación, ¿no?
Si, por ejemplo, estoy haciendo una ilustración y hay algo que falla, aunque sea para un chaval que está muy ilusionado y va a sacar su libro, va a sacar un juego, o aunque sea para Steven Spielberg, que he trabajado con él, de alguna forma intento ver como que es un cliente, yo hago un trabajo y ese trabajo tiene que ser, tengo que dar lo mejor de mí, ¿no? Y tiene que tener el máximo nivel. Y también te ayuda a veces, pues cuando estás hablando con según qué persona, pues verlo normal, ¿no? Como que no idealizarlo, decir, hostia, y de alguna forma estar más tenso, porque eso se va a ver reflejado al final en tu trabajo, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajé con Universal Studios, el director artístico, por ejemplo, era muy estricto y me marcaba pues la posición del personaje, la ropa que tenía que llevar, la iluminación, en el sitio donde tenía que estar. Y yo quería hacer mi trabajo tan bien que obedecía en todo lo que me decía el director artístico, y al final el trabajo me quedaba un poco rígido. Estaba bien, aceptable, pero no era espectacular. Entonces, luego, por ejemplo, recuerdo que justo después de Universal estuve trabajando con 20th Century Fox y tuve la suerte de que me daban mucho más margen, y de alguna forma tomé lo que me decía el director artístico a un 80% y un 20% lo que a mí me diese la gana, siempre respetando que el significado de lo que me habían encargado fuese coherente y no se apartase mucho. Y me di cuenta de que también era viable de alguna forma, ¿no? Y de esa forma, pues tu trabajo va a tener, digamos, alguna más parte de ti que no de los directores artísticos, y tú te vas a sentir mucho más cómodo, tu trabajo, no me digas el por qué, pero se ve reflejado, la figura va a quedar con un aire con más movimiento, con más dinamismo. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, el diseño de personajes. eh, es un diseño de personajes así futurista. Normalmente cuando hay un diseño de personaje siempre te lo van a pedir de cuerpo entero, porque dependiendo lo estrictos que sean los creativos, pues te van a definir hasta el tipo de bota que lleva, las hebillas y tal. Pero yo intento jugar con algo que te llame tanto la atención que no necesites ver, por ejemplo, cómo se está apoyando ese personaje, o cuál es la parte así que define las botas, solo, por ejemplo, insinuando un poquito. Y en ocasiones me he encontrado, curiosamente, con Juego de Tronos, que a lo mejor haciendo el diseño de algún personaje, pues no he mostrado todo el personaje y ha sido válido, ¿no? Porque digamos que el resto del personaje llamaba tanto la atención que el director artístico es como si lo hubiera deslumbrado y no ha sido tan estricto en ese aspecto, ¿no? Digamos que ya le ha funcionado. Y aquí es muy curioso porque recuerdo que cuando pusieron que iba a hacer una charla, pusieron esta imagen, curiosamente, que yo esto lo hice como un fanart. Pero curiosamente he estado trabajando con HBO para Juego de Tronos, y al ver la imagen digo, hostia, parece que ha habido telepatía, ¿no? Porque escogieron justo esta imagen los de Giro Comic, y yo en ese justo momento estaba trabajando en ese proyecto, ¿no? También sí que en los últimos años me he encontrado con que yo a nivel de sexualizar a la mujer, o esto que dicen de los atributos, de alguna forma yo no lo hago como si fuera un objeto. Al final son formas, ¿no? Puede ser tanto de un hombre como de una mujer. Sí que cuando, por ejemplo, hago la figura de una mujer, sobre todo cuando es arte personal, que no es por un encargo o por un trabajo, intento que si a lo mejor voy a hacer algo muy erótico, muy sexy, no salga ninguna de sus partes erógenas. Pues a lo mejor de alguna forma muy delicada taparlo con el mechón de pelo, que no se vea el pezón, o de alguna, porque digamos que la industria americana sobre todo son muy pulcros con todo esto, y a lo mejor hay gente que dice, no, yo quiero enseñarlo porque yo tengo mucha convicción y tal. No es mi caso, ¿no? Yo prefiero hacer un dibujo pues que sea apto para todo tipo de mercado, y de alguna forma yo mismo no cortarme posibles clientes, ¿no?
porque sí que es verdad que soy, incluso siendo muy cuidadoso con eso, muchas veces he recibido críticas de pues a lo mejor una guerrera, ¿no? Una mujer guerrera, que si es guerrero el hombre, puede ser guerrero la mujer. Tampoco quiero entrar en un tema de esto porque es un tema muy complicado, pero sí que en el momento actual que estamos, cuando hago sobre todo arte personal, intento tener mucho cuidado con ese aspecto, porque si no las feministas me ahorcan. Aquí, por ejemplo, es un proyecto que era para un videojuego y era, pues, es como una especie de un fin del mundo, y digamos que hay como una mezcla entre tres tribus que son los budistas, los maorís y bueno, los hinduistas, y forman y hacen como una especie de monjes que son ciegos y tienen un poder, que son, digamos, como los guardianes del equilibrio del universo. De esto puedo hablar porque ya es antiguo. Esta es una de las imágenes así más conflictivas, que curiosamente la que tenéis a la derecha, que a mí no me gusta excesivamente, fue de las que mejor funcionó, y curiosamente la de la izquierda, que me gusta más, la ambientación fue muy criticada, pues porque, por ejemplo, el personaje parece que sea de Sudamérica, de Amazonas, y realmente no, es fantasía, no existe, ¿no? Pero sí que me acuerdo que había gente que me decía, no, porque la piel es más morena, porque son más bajitas, porque... Y curiosamente, hablando así un poquito del erotismo, pues están saliendo las imágenes así más comprometidas, pero es lo que os comentaba, si os fijáis, se ven cosas, pero está todo tapado, ¿no? Porque de alguna forma el mercado americano es el que censura todo esto. Me acuerdo hace muchos años que me hice alguna portada para superhéroes, y el agente me decía, hostia, pero le has dibujado a la Visión, le has puesto paquete, eso no se puede hacer. O, por ejemplo, la Pícara se le marcan un poco los pezones. Y claro, todo eso en el mercado americano son muy radicales, ¿no?, en ese aspecto. Esto, por ejemplo, es un diseño de personajes, es una fase muy, digamos, muy embrionaria, es el primer estado de unos diseños de personajes que curiosamente hice para España, que es un espectáculo que se llama el Circo de los Horrores, no sé si lo conocéis, que hacen como una especie de teatro de terror y así. Y yo les hice el diseño de personajes para el nuevo espectáculo, y les gustó tanto el concept que al final decidieron hacer la campaña con las ilustraciones. Entonces, bueno, ahora están en Valencia, a finales de este mes van a Madrid, y estará pues los autobuses, las paradas de tren, estará en todas las calles de las ciudades de España con mis dibujos. Lo que pasa que de alguna forma es un cliente, yo hago este trabajo y no... mi nombre no aparecerá por ahí, pero bueno, si veis esto, los he hecho yo y estarán por toda España. Que es algo muy curioso, porque normalmente mis dibujos suelen estar, o mis ilustraciones se suelen ver más en el mercado norteamericano, ¿no? O europeo. Bueno, esto, por ejemplo, es una portada que hice para Movistar Plus, que también es un cliente español. Y bueno, la experiencia fue muy interesante, porque bueno, Movistar Plus es un canal de televisión que actualmente tiene mucha tirada, y está creciendo muy fuerte, pero bueno, digamos que lo hice un poco por amor al arte, porque es lo que os comentaba, ¿no? A veces en la industria americana nos vamos a encontrar con que un chavalín que saca un jueguecito te va a pagar como 3 veces más que una gran empresa española. Entonces parece que estoy haciendo un poco de apología anti, pero es que es lo que me he encontrado, y al final dices, o me voy a vivir allí, o trabajo desde aquí para allí y vivo en mi tierra, ¿no?, de alguna forma. Hay un poco de temática de todo tipo, de sirenas. De hecho, tengo algún tipo de charla que es un poquito más técnica, pero en Girocomic me apetecía pues interactuar un poquito más con vosotros y de alguna forma enseñaros un poco de recopilación de algunas de las imágenes que he ido haciendo en estos últimos 3 años. I si algú quiere hacer preguntes, Sí. doncs aprofiteu, eh?
esto, por ejemplo, trabajé para el juego que han hecho de Golpe en la Pequeña China, el juego de mesa, y en los ratos libres, pues este es el personaje del Dave Lopan, que me gustaba mucho y me apeteció así, por ejemplo, pues, hacer un retrato, ¿no? de él. Y de hecho estoy más contento con estas ilustraciones que hice de este personaje que con al final lo que el cliente me pedía, ¿no? Que eran más tipo para cartas o cosas más convencionales. De alguna forma es muy curioso porque yo tengo mi arte personal, que es que cuando a lo mejor me baja un poquito el trabajo o tengo, a lo mejor estoy muy cansado de estar trabajando con mucha presión, pues aunque tenga un timing muy apretado, o sea, una entrega muy cerca, prefiero ir más estresado, pero parar y hacer mi arte personal, porque al final, de alguna forma, es con los conocimientos que vas adquiriendo trabajando de forma profesional y tu forma de representar las cosas, creas tu arte personal y desde mi punto de vista es el mejor reclamo para que la gente vea tu trabajo al 100%, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, os enseño algo de trabajos que he hecho, de películas para Hollywood y así, no va a ser 100% mi trabajo, siempre va a haber la mano de creativos, de diseñadores, de vestuario. Por ejemplo, en el caso de Walt Disney, yo estaba en contacto con 2 directores creativos, pero bueno, después habían los productores, habían los de vestuario. Cuando teníamos algún problema, los de vestuario nos decían, no, esto no lo podéis hacer porque no es viable. El personaje, por ejemplo, pues tiene que ser apto para todos los públicos, pero tiene que estar al límite de... Entonces, de alguna forma, cuando tienes el tiempo para hacer tu propio trabajo, todo lo que estoy diciendo es mi experiencia personal, tampoco quiero dogmatizar o decir esto tenéis que hacerlo de esta forma porque al final cada persona es un mundo, ¿no? Pero a mí me gusta explicar, digamos, las experiencias que yo he vivido, ¿no? Y sobre todo eso, que de alguna forma, pues entender que las posibilidades están ahí, las podemos coger y podemos llegar a trabajar si tenemos un objetivo para gente muy relevante, ¿no? Y yo no sé, conozco a otros artistas pues, en Barcelona que también trabajan en las producciones cinematográficas de Hollywood o para grandes empresas, pero la verdad es que es complicado hacerte a la idea de decir, a ver, yo quiero trabajar en esta industria, pero de alguna forma yo os quiero transmitir mi experiencia y deciros que, a ver, si yo lo he conseguido con muchas barreras y viviendo de otra generación, yo lo he conseguido, pues es posible para cualquier persona que tenga ese objetivo y sobre todo que tenga la pasión por lo que está haciendo y aunque a lo mejor su entorno no sea el más adecuado o tengamos amigos que nos dicen, no, pero esto de los dibujos, piensa que no es una cosa seria, al final pues es posible. Y de alguna forma, a ver, pues si es eso, yo lo he conseguido, muchos españoles trabajan para Estados Unidos y el mercado está abierto y las posibilidades están ahí y están, digamos, para todos, para el que las quiera aprovechar. Y sobre todo también alentaros a que utilicéis las redes sociales, a que enseñéis vuestro trabajo y tener el feedback de pues, artistas que están trabajando, que os digan donde podéis apretar un poquito más, si es en anatomía o donde podéis ajustar un poco más para que vuestra obra llegue a tener una calidad y empecéis a trabajar profesionalmente y de ahí pues ir escalando poquito a poco y también no agobiaros en el sentido de tener mucha prisa, ¿no? Porque yo, por ejemplo, empecé a dibujar desde pequeñito y hasta los 38 años que recibí unos premios, empecé a trabajar para Estados Unidos y ahí fue cuando estuve muchos años trabajando duro, picando piedra y al final pues ahí, no sé cómo vamos de tiempo. No vamos bien porque, bueno, falta que
que vayas luego a las firmas, Vale. pero anem bé, anem bé. Anem bé. Básicamente porque detrás tuyo no hay nadie más y entonces no hay la presión Vale, de que, perfecto. però si algú vol fer alguna pregunta o alguna cosa, podem aprofitar aquesta proximitat. El que intentem al Girocòmic, precisament, que és el que dèiem al principi, és la proximitat i que teniu l'oportunitat de conèixer els autors en directe. Hola, bueno, Hola. yo he llegado tarde, pero bueno, te diría, ya que has dicho que tendremos que como preguntar a artistas que ya están trabajando y tal, ¿tenemos tu permiso para molestarte, enviarte cosas o qué? Sí, por supuesto. De hecho, por aquí sentado hay alguien que me conoce y sabe que, hostia, como desafortunadamente yo no lo tuve muy fácil y tuve mucha gente que me intentaba desmoralizar o que me intentaban desanimar de esto que estaba haciendo, de alguna forma lo que yo no he tenido me gusta darlo a los demás y me gusta, siempre que tenga tiempo, que no voy muy apretado, pero intento ayudar a la gente porque precisamente es eso. Yo no lo tuve y pues me gusta, ¿no?, darle el feedback a la gente. Me cuesta mucho, porque soy demasiado buen tío, me cuesta mucho ser duro, ¿no? Pero a lo mejor con el tiempo lo estoy consiguiendo, ¿no? Porque sí que es verdad que, aunque hay gente que me dice, hostia, pero tío, que estás trabajando con este o con este otro, yo me considero como una especie de artesano, entonces tampoco... a nivel ego, yo pienso, hostia, yo es que no soy nadie para decirle a alguien que está poniendo toda su pasión en ese dibujo, decirle, hostia, es que esto, mira, aquí tienes que mejorar, de esta forma no vas a... No. Entonces, a lo mejor, si me lo pide la persona en concreto, voy a ser un poco estricto, bueno, voy a hacer un esfuerzo por decirle las cosas que están mal, pero de una forma muy diplomática. O sea que os invito, si queréis, por las redes sociales y tal, que me enviéis cualquier cosa y decirme... Porque normalmente intento contestar a todo el mundo, y soy bastante, o sea que adelante. Vale, pues puta madre, muchas gracias. De nada. Alguna altra pregunta? Sí? Aprofitem, Hola, David. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. Comentabas que vives aquí, pero trabajas para Estados Unidos. Sí. ¿El proceso cómo es? ¿Online o te desplazas allí o cómo funciona esto? En alguna ocasión, cuando es algún proyecto muy concreto y si hay la posibilidad, porque a veces sí que me encuentro con a lo mejor alguna multinacional, por ejemplo Ubisoft tiene sedes en muchas ciudades, ¿no? Entonces al igual sí que pues me he tenido que desplazar a Francia o a Londres o a Alemania, pero normalmente es todo online, incluso ahora con HBO, que no lo puedo decir, pero estoy trabajando con ellos. En una de las últimas reuniones habían un director creativo que era de Los Ángeles, estaba con unos que eran de la parte de producción que estaban en Montreal y yo estaba en Barcelona. Entonces sí que es complicado a veces encontrar esa franja horaria en la que nos vaya bien a todos, pero la comunicación es online. De hecho, hace 3 años tuve una oferta muy interesante para ir a trabajar a Múnich. Y incluso ya había buscado escuelas para llevar a mis hijos, estaba todo muy organizado y me entró un trabajo de un proyecto de Steven Spielberg y yo estaba trabajando para Spielberg y tenía que hacer la entrevista para irme a Alemania y pensé, pues si estoy aquí trabajando en Barcelona con mi familia, viviendo al ladito de la playa, mis padres están cerca, ¿para qué me voy a ir yo sola a Alemania a pasar frío? Y al final decidí hacerlo todo desde Barcelona y desde Japón, que suelo estar en Japón o en Barcelona. La mayor parte del año suelo estar en Barcelona y entonces lo hago todo online, sí. Y no hay ningún problema, solo, por ejemplo, ahora he estado viviendo en Japón una temporada y trabajaba para una empresa de Los Ángeles que también tenía de videojuegos, que tenían sede en China. Y cuando tenía que hablar con Los Ángeles, hostia, era muy complicado porque sí que tenía un desfase horario muy bestia. Y teníamos un deadline muy apretado y tuve que trabajar, digamos, todo un día y toda una noche seguidas por el problema de la franja horaria. Pero realmente para los que vivimos en Cataluña o en España tenemos una franja horaria cojonuda. Porque tenemos el mismo horario que Francia, estamos a una horita de Inglaterra, con Finlandia también he trabajado a veces y hay muy poca diferencia horaria, creo que es 1 hora también o 2.
Luego con Estados Unidos hay 5 horas, con Canadá son 5 horas menos, entonces estás como un poquito en el centro del mundo y si no te gusta mucho madrugar, pues trabajas con Estados Unidos, sabes que hasta las 4 o así no te van a molestar, entonces pues, a lo mejor te van a hacer acostarte más tarde, pero te puedes levantar más tarde, o con Londres, por ejemplo. Gràcies. Alguna altra qüestió, pregunta, curiositat? Sí. Igual les indústries que igual coneixes tu com funcionen més per dins, les ofertes de feina que fiquen moltes vegades presencial, que són altres països, creus que és fàcil convèncer-los de que canvi això i poder treballar a distància encara que no fos la seva idea inicial o és impossible? Clar, és que és molt complicat perquè sí que amb aquesta empresa que vaig tenir l'oferta de Múnich, que era el departament d'efectos especials de Marvel, d'Iron Man, de Los Vengadores, el departament creatiu volien que jo estigués allà, no volien tenir artistes freelance perquè els de Marvels no els hi deixaven, perquè clar, quan són projectes amb tant de caler pel mig, segons qui sigui l'empresa, no vol tenir filtracions, llavors no volen artistes freelance. Afortunadament, en el meu cas, sí que hi ha alguns projectes que em volen a mi i fan aquest esforç. Tinc que signar un contracte amb l'estudi, tinc que signar un contracte amb l'empresa, la confidencialitat, a vegades inclús ante notario, con vigencia en los Estados Unidos, que surt per un pico, però diguéssim que costa molt. Si és una empresa d'aquestes que estan buscant a gent, allò que fiquen de relocation assistants o permanent, no? De contrato permanente i que et busquen. Normalment el que volen és un artista que estigui començant però que ja tingui bones capacitats per tenir-lo a l'empresa, exprimir-ho al màxim, que estiguis 3 anys donant el tope de tot el que pots, que acabis patadíssim i que te'n vagis a una altra empresa per canviar d'aires. Però que d'una altra forma també, si ets jove i pots fer-ho, és una experiència brutal per agafar eines, perquè al final el que fem és solucionar problemes, no? I d'alguna forma és la millor escola, no? Quan ja estàs treballant. Però jo no ho recomano, no? D'anar tan... Si ets jove, sí, perquè diguéssim que quan les primeres ofertes que vaig tenir van ser per Austràlia i Nova Zelanda, jo ja tenia la meva família i tal, i si hagués sigut més jove hagués anat cap allà, sí. Però hi ha la possibilitat de fer-ho online, és més limitada també. A la indústria cinematogràfica americana hi ha un sindicato, jo conec a diversos perquè al final ens coneixem tots, i diguéssim que aquest sindicato té uns contractes i la gran majoria de produccions de Hollywood van per aquests sindicatos, que hi ha diversos estudis i aquests estudis agafen els artistes i al igual estan en projectes de 4 a 5 mesos i després tornen a un altre estudi i es van movent. I en aquests últims anys, diguéssim que aquest percentatge s'està obrint més cap al territori europeu, no? Perquè d'alguna forma m'imagino que les grans corporacions com Disney o Netflix o aquestes amb les que he tingut la sort de treballar volen també un altre punt de vista més europeu i m'imagino que també nosaltres anem una miqueta més baratos que aquells. Llavors és l'oferta i la demanda i aquest punt de sang nova, no? de nova energia que està entrant. No? Alguna més? O ja continuem? Sí. Tenim temps a les 6 allà o mentrestant anirem mirant si hi ha molta cua. Quan la cua arribi aquí començarem a patir. Molt bé. Has d'agafar algun tren per marxar? No. Doncs ja està. Molt bé. Endavant. Bueno, aquesta imatge que diguéssim que és l'última d'aquest recull que he fet és la portada del llibre. Es va fer la primera edició i com li he comentat amb algú, ara ja em penso que queden 7, són els 7 últims i l'editorial pensava fer una segona edició però al final faran un nou volum, no? Perquè soc molt treballador i amb aquest any he fet molta producció, no? I si alguna de les empreses aquestes americanes em deixen, doncs hi haurà alguns detallets. L'editorial és Ominiki i ara estaré signant allà i si voleu aprofitar els últims estan a 25 euros, em sembla. Bueno, jo... sí que se sent.
No, només una curiositat. És a veure com l'artista, com manegeu, jo que no soc del món, m'agradaria saber com manegeu el del copyright i el sentiment de que aquella imatge que tu potser has fet, perquè no hi hagi filtracions o així, com se sent que algú se n'aprofiti, que potser no es valori la vostra feina, només com a curiositat. Bueno, quan estàs en una producció de cinema hi ha els títols de crèdit hi ha els títols de crèdit que surts, no? I d'alguna forma pots dir que has treballat en aquest projecte i tal. Clar, tu quan estàs fent una obra, diguéssim que és un encàrrec, és com si tu tinguessis una empresa d'algú però amb el factor creatiu, no? Que va una miqueta dels sentiments teus. Llavors tu tens aquest producte i quan tu el vens te'l paguen i tu estàs cedint els drets d'explotació i diguéssim que allò ja és d'aquella persona. I normalment jo no m'he trobat a cap cas que no em deixin, sempre et deixen aquesta imatge que potser has fet per un projecte, utilitzar-la per ensenyar-la amb el teu portfolio, no? Però diguéssim que encara que tu has fet, la propietat és d'aquella persona perquè tu li has venut, no? El que em fot ràbia és que a vegades quan foto arte personal sí que hi ha dibuixos meus que els he vist a tazes, a sudaderes, lienzos, inclús a dir si te l'agafes de 20 por 30 val 15 euros, si te l'agafes més gran i no pots fer res. Dibuixos meus allò personals els he vist, amb l'últim saló del còmic curiosament em va venir un per un dibuix de Predator, diu no, és que jo lo vi en una camiseta i tal, camiseta, però si jo només el vaig dibuixar per una commission i es va quedar allà, no he fet cap camiseta i clar, ho veus a tot arreu, és imparable, diguéssim, no pots fer res. Tinc el Pedro Pérez, no sé si el coneixeu, també és un dibuixant i coses seves, a tovalloles de platja, inclús d'empreses, però sí que és molt fumut, diguéssim, de controlar-ho, no? Però bueno, ho mires amb un altre punt de vista i dius, hòstia, és una difusió que estan fent de la meva obra, no? Alguns dels teus col·legues han explicat anècdotes d'un saló, en aquest de moment no, gent que els has fet dibuixets o coses així, l'endemà al Facebook o per internet estan a la venda. I això no ho pots controlar, o els hi sap greu no poder-ho controlar. En el moment que et dediques a això i utilitzes les xarxes socials, allò és... Ens van explicar que als Estats Units fan pagar per el que fem aquí de les signatures i dibuixets, allà fan pagar, eh? Sí, bé. Però bueno, després hi ha l'altra faceta de que, clar, d'alguna forma allò que estàs fent i que estan utilitzant sense el teu permís també t'està fent publicitat. Promoció i difusió. M'agradaria, diguéssim, acabar aquesta xarra com... No m'agrada molt parlar d'això perquè em fa moltíssima vergonya, però amb l'última xarra vaig fer-ho, que el meu amic va sentir-ho, i m'agrada aquesta anècdota perquè és molt curiós, no? I transmeteix una miqueta tot això que dius, no? Que dius, hòstia, com que estic decidint coses amb aquest tio que té 2 Oscars, o amb el Ridley Scott, o amb el Mark Ruffalo. Arrel d'això es veu que quan vaig estar amb Jurassic World, el Bayona va recomanar el meu treball i va ensenyar amb els de Walt Disney. Els de Walt Disney van contratar... Allò és un món molt tancat, el món de Hollywood, no? Al final es coneixen tots i tu treballes amb un, diuen, hòstia, aquest tio em mola, prova amb aquest, i bueno, total, que estava treballant en un projecte de Disney i va contactar amb mi Brad Pitt, no? Em va escriure parlant amb nom de la seva productora, que és Plan B Entertainment, no? Y em deia, hòstia, hola David, encantado de conocerte. Y yo digo, hostia, si eres el fucking Brad Pitt, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Encantado yo, ¿no? Y nada, y me ofrecían, pues, yo al final até cabos y dije, claro, como el productor con el que he estado trabajando es el de Guerra Mundial Z y trabajo en conjunto con ellos, y me decían, hostia, es que aquí en la productora somos súper fans de tu trabajo. Y yo digo, hostia, però... Com és el món, No m'agrada explicar-ho perquè sembla que m'ho estigui inventant, perquè és surrealista, no? Però sí, al final som gent normal, igual que et puc mirar tu i parlar amb tu, doncs, hòstia, aquell és un altre, no? I és una altra persona i pots parlar amb ell, encara que sigui molt conegut o que tingui molts premis, o també s'ho ha currat i ha treballat molt.
I l'anècdota curiosa és que al final no vaig poder agafar la feina perquè estava molt liat i tenia, diguéssim, les següents 2 setmanes estava treballant amb Disney, però clar, l'anècdota curiosa és que tinc l'email de Brad Pitt. O sigui, és el que em quedo. Aviam si te'l demanen en comptes de la firma, algunes noies et demanen l'email del Brad Pitt. No, això està... Totes aquestes dades, aquests mails, d'aquesta... Allò és tan... O sigui, a vegades vas amb una por. Me'n recordo amb Jurassic World, que va ser, diguéssim, el projecte on més control vaig tenir. Inclús me'n recordo que hi havia un document que tenia que ficar totes les dades del meu ordinador, memòria RAM, disco duro, hi havia còdics... Amb l'Skype vaig ensenyar on treballava perquè veiessin que era un puesto tancat, que la finestra no hi havia res darrere. I hòstia, és un dels que més vaig patir això, els drets de confidencialitat. I el director artístic em deia, ha dicho Spielberg que si alguno de los artistas filtra alguna información, se lo carga. I clar, allò és un món tan tancat que dius, hòstia, se't foten aquí, dius, hòstia, dic alguna cosa i clar, se acabó mi vida laboral. Bueno, això, si no perds l'ordinador, el telèfon i després ja... Sí. No, amb això sí que és veritat que s'ha d'anar molt al tanto perquè, clar, de fet, encara que signes un contracte que la llei és als Estats Units, allò ho cobreix tot el món. O sigui, si hi ha alguna filtració, s'acaba tu carrera. Alguna pregunta? No sé si anaves a acabar ja o no. Ja estic. Ja estaves? Alguna pregunta més? Li deixem 10 minuts perquè pugui fer un cafè, una aigua, un pipí abans d'anar a signar? O aprofitem? Dic 10 minuts, en el sentit, són 10 minuts ficticis, Molt bé. Jo només pateixo quan algú me diu hi ha un tren a les 8 o haig d'agafar un avió, si no... No hi ha problema. Ho faig més per ells que per vosaltres, ja ho enteneu. És superràpid només. El llibre, on es pot aconseguir el llibre? Aquí? Sí, el llibre ho tens aquí amb una editorial que es diu Ominiki. Està amb aquest espai més ample, aquí a la cantonada. Molt bé, merci. Molt bé, alguna cosa més? Sí? Moltes gràcies a tots per la paciència i per estar aquí asseguts. L'amic tenca. Una cosa tonta, rara i tècnica, que és amb els pinzells de Photoshop, et fas pinzells tu mateix o busques galeries d'internet o són els de mostra que venen? Diguéssim que amb els últims 10 anys m'he anat allò a poc agafant els meus pincells i hi ha molts que me'ls he fet jo perquè a vegades et dones compte que estàs sempre repetint la mateixa forma o has de repetir el mateix, al final t'acabes fent tu el teu propi pincell i l'utilitzes per les teves coses, diguéssim, més concretes, no? Perquè sí que és ben cert que el millor és provar molts pincells i al igual el que jo, per exemple, utilitzo per fer cabells o per fer roba trencada, al igual tu et va bé per fer, jo què sé, per fer herba o per fer... Llavors, clar, sí que és ben cert que cadascú personalitza el pincell, tant si el compres o si el trobes per internet, que hi ha molts molt interessants, o si te'l fas tu, l'utilitzes per les coses que a tu, diguéssim, et van millor, no? Perquè jo m'he trobat utilitzant pincells que sé que un altre artista els utilitza i dic, hòstia, mira, els utilitza per fer cuiro, no? de la roba o per fer teles. I al igual jo l'utilitzo per fotre cops de llum, no? Cadascú és molt interessant personalitzar-t'ho, diguéssim, inclús la forma, fer-te el teu propi pincell i els que ja estan fets, utilitzar-los per lo que a tu et vagi millor, no? No utilitzar els pincells de tampon que et fan una forma, diguéssim, pincells d'aquests que et fan com una pinzellada i tu anar personalitzant-los a la teva mida, no? De dir, hòstia, doncs aquest em queda bé quan foto detalls d'altres plantes a sobre de la herba. Aquest ja el tens allà i quan has de fer herba ja saps que tens aquell pincell que fa aquestes floretes petites. Doncs moltes gràcies, David, per aquesta proximitat, per aquesta sensibilitat que, com tots els que us brindeu, anima molt els joves. Tots o molts heu començat des de baix amb moltes patacades. Hem tingut aquí alguns que ens han explicat l'anterior a tu, que se li va cremar tot 4 vegades, jo ja els he dit com l'au fènix, i aquesta
aquesta diguem, interacció amb la gent, amb un saló com el nostre, que estem creixent, i gràcies per haver vingut, especialment amb gent com vosaltres, que ens doneu, com deia abans, cartell i molta força. I a vosaltres per ser aquí. Gràcies a vosaltres, el Girocòmic continua i esperem que continuï molts anys. Amb el David i a tots vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies.